Muy buenas noches, les saluda doctora Maritza Mercedes Bonilla Dimas, docente del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. En esta ocasión voy a compartir el tema Impacto de la pandemia de la COVID-19 en la salud pública. Quiero manifestar que no tengo conflicto de interés alguno en el desarrollo de esta ponencia. También, previo a iniciar, quiero aprovechar para manifestar que es un honor el poder estar acá compartiendo con ustedes en este 13º Congreso de Medicina denominado Dr. Miguel Roberto Majano, a quien quiero expresarle también el reconocimiento, el respeto y la admiración por su trayectoria en cuanto a ser docente y profesional de nuestra amada Facultad de Medicina, por lo cual ha sido merecedor de este homenaje y de verdad, sinceramente, mis felicitaciones para usted, mi estimado profesor. Un agradecimiento al comité organizador de este congreso, felicitarles por su constancia en mantener la excelencia organizando eventos académicos científicos como este, y les animo a no dejar de hacerlo, ya que esto nos permite también generar espacios de análisis, de discusión, de compartir conocimientos, de evidencia científica actualizada entre quienes nos honran ustedes con invitarnos. También mis felicitaciones y éxitos a todos los ponentes, que no dudo es un selecto grupo que da realce también a este evento. Voy a iniciar entonces con la presentación del impacto de la pandemia de la COVID-19 en la salud pública y también en los sistemas de salud. Partamos de la realidad actual con esta enfermedad, con estas tres interrogantes. ¿Estamos preparados para enfrentar la pandemia? Nuestro sistema de salud actuó como la mejor defensa ante la crisis sanitaria generada por la COVID-19. La evidencia científica marca la pauta en las decisiones estratégicas tomando en cuenta la realidad epidemiológica nacional. Con estas tres preguntas quiero centrar el análisis subsiguiente, considerando, primero, cómo está conformado nuestro sistema y cuál, hasta previo del aparecimiento de la COVID-19, estábamos funcionando como sistema de salud. Y si en realidad existe un primer nivel de atención que está siendo efectivamente la puerta de entrada a este sistema. Y con la tercera pregunta, resaltar cuán importante es la evidencia científica para la toma de decisiones. Si eso es lo que, en primer lugar, la evidencia científica puede generar y apoya la toma de decisiones consciente y orientada a la realidad, ¿existen entonces formas de poder evaluar el impacto que tiene la COVID-19 en la salud pública y nuestros sistemas de salud? Afortunadamente, sí existe, y la OMS ha definido un proceso que es una combinación de procedimientos, métodos, instrumentos que permiten juzgar los posibles efectos de una política, un programa, un proyecto en la salud de una población y la distribución de los potenciales efectos dentro de ella. Así, hablar de la COVID-19 y su impacto en los sistemas de salud es considerar entonces en qué medida, con evaluarla, esta enfermedad ha generado cambios importantes en la realidad sanitaria a nivel mundial y propia en nuestro país. Los efectos y daños colaterales que pueden observarse son en las diferentes esferas del desarrollo humano, en lo económico, en cuanto a la educación, entre otras, y en las determinantes de la salud. Por tanto, esto nos sitúa en escenarios inmediatos de reacción que muy poco podemos avanzar en cuanto a mediano y largo plazo proyectar estrategias para evitar también el actuar de esta misma manera en futuras situaciones emergentes. Los sistemas de salud, por tanto, entonces están enfrentando un desafío a contribuir a mejorar sus condiciones. Y otro aspecto que no debemos olvidar es esa relación directa que existe
entre los programas y los sistemas de salud, los programas de atención y los sistemas de salud, ya que por ausencia o debilidad de ambos, estos van a impactar en la consecuente falla en la salud pública y en la ejecución de sus programas de atención. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es importante, entonces, realizar o desarrollar una estrategia de evaluación de impacto para analizar toda la situación epidemiológica y en general de salud pública. ¿Qué es lo que nos garantiza realizar esta evaluación? Primero, porque puede permitirnos de manera evidente dejar al descubierto aquellas limitaciones y aquellas oportunidades dentro de un proceso de análisis, evaluación y asesoramiento. Es decir, no surge de la nada, sino que hay que, con la información, si tenemos en nuestros sistemas de salud sistemas de información sólidos, participativos, que logren controlar el subregistro, que puede existir, pero puede minimizarlo con un buen sistema de información. Eso le permitirá entonces poder reorientar, poder formular y poder proponer y ejecutar acciones más acorde a la realidad epidemiológica y sanitaria. Otra es que aumenta la probabilidad de que las intervenciones propuestas alcancen los resultados en salud para lo cual fueron diseñadas, que es el objetivo prácticamente que se tiene, ¿no?, al enfrentar una situación, no solo la de la COVID-19, sino todo el perfil epidemiológico y todas aquellas enfermedades a las cuales el sistema de salud tiene que dar respuesta. La COVID-19 ha colocado en la palestra pública el nivel de capacidad de respuesta exigida. Tiene una característica de ser disruptiva esta enfermedad, es decir, su comportamiento es tan variable, es tan cambiante. De la misma manera, el conocimiento generado en relación a ellas también es de un cambio vertiginoso de un día para otro, de región a otra, por ejemplo. Lo vital que sería para nosotros conocer nuestra propia realidad epidemiológica alrededor de la COVID-19, lo que implicaría investigación, ¿verdad? Entonces, para ello es necesario fortalecer los procesos con métodos basados en evidencia. Idealmente, es así como los funcionarios deberían de incorporar la evidencia científica para tomar y gestionar decisiones, para desarrollar políticas e implementar programas o estrategias acordes a esa realidad. ¿Cuáles son las características entonces que debemos de considerar para hacer una evaluación de impacto? Es que debe ser de carácter multidisciplinar, es intersectorial, o sea, involucra no solo al sector salud, sino a otros entes que también contribuyen, ¿no?, en mantener la salud de una población. Participativa, que no solo es el equipo técnico que esté al frente, puede incluir a otros niveles decisorios, pero que estos tienen que considerar siempre los especialistas que pueden orientar en esa toma de decisiones, o aquellos grupos de interés, como en el caso de las asociaciones de profesionales de las diferentes especialidades, que pueden hacer sus pronunciamientos y sus aportes con la rigurosidad científica que garantice una toma correcta de decisión. Ejemplo, en el caso de la vacunación, donde se ha tenido ciertas recomendaciones partiendo de la evidencia por cada área de especialidad o dependiendo del grupo de población al cual se está sometiendo las pautas de vacunación alrededor de la COVID-19. A eso se le agrega la equidad para reducir entonces las desigualdades sociales en salud. Es decir, a todos se nos da la oportunidad de poder recibir, después de ese análisis de impacto, las mejores estrategias para el resguardo de nuestra salud. Acá tengo de ejemplo que la salud pública, decíamos, debe de hacerse también acompañar de la evidencia para tomar decisiones. Y aquí en salud pública podemos ver cómo en la actualidad con esta pandemia se han tomado decisiones a veces basadas en demandas a corto tiempo, que son reaccionarias, ¿verdad? También pueden a veces haber sido percibido que las estrategias o las acciones se han tomado de manera con evidencia anecdótica, ¿verdad? Lo que se escucha, lo que se cree, lo que se piensa, ¿verdad? O sin el suficiente análisis
para poder incorporar pautas de otras realidades que puedan, que por la coincidencia de la misma enfermedad, creer que son adaptables de manera igual en nuestra realidad. Entonces, alrededor de toda esa evidencia, se debe de tener el interés en la salud pública de basarse sobre todo en la integración de todas aquellas herramientas de la epidemiología, de la tecnología que se ha puesto al servicio ahora para incorporarlas en el manejo de las enfermedades o de los problemas en salud, y también, por supuesto, debe de apoyarse en los juicios de parte de actores y expertos considerados para el beneficio de las necesidades de la población. ¿Qué tipo de estudios puede también la salud pública apoyarse? Son datos de estudios observacionales, la misma vigilancia epidemiológica y la modelación que se ha hecho. Hay modelos matemáticos también que nos explican las proyecciones del comportamiento de las enfermedades. Estos son de vital importancia como base de evidencia en la salud pública, en el campo de las enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Y esto es únicamente para conocer que existe una metodología de priorización de enfermedades y tiene algunos criterios. Aquí solo para señalar cuáles, entre otros, son considerados. La incidencia es importante, ¿verdad? También el ausentismo laboral y el escolar son otro de los criterios que se pueden analizar. La utilización de los servicios de salud que puede generar esta enfermedad, la cronicidad de las enfermedades o secuelas, la tasa de letalidad, otro indicador que se puede utilizar, la proporción de eventos que requieren acciones en salud pública, la tendencia, las posibilidades de prevención y también las posibilidades de tratamiento. Entonces, esto es como para tener una idea que no está desligada la salud pública de la clínica, de la epidemiología. Se complementan. Lo importante es saber que cada disciplina aporta a las decisiones frente a una situación como la que estamos viviendo. Esto es para únicamente poner en relevancia el impacto de la enfermedad a nivel mundial y también a nivel local, que sabemos que se han montado toda una serie de mecanismos de control, incluso universidades como la Johns Hopkins, que es de donde he tomado, ¿verdad?, estos datos. Y ahí para la fecha del 25 de septiembre, como ustedes pueden ver, se estaba detallando que el número de casos a nivel mundial llegaba a los 231.421.601. Y en cuanto al total de muertes para esa fecha a nivel mundial, ya eran 4.741.914. Y en el caso del otro dato relevante que nos plantea esta información es que el total de dosis de vacunas administradas eran de 6.072.113.586. Siempre poniendo en relevancia, ¿verdad?, cómo esta enfermedad ha movido desde recursos, comunidades científicas, para poder darle seguimiento y dictar pautas de atención. Esto es también a nivel nacional y el registro que se hace a través del sitio web oficial del Ministerio de Salud registra, ¿verdad?, desde los casos que han sido confirmados, los casos de personas fallecidas. También hay entre otros, hay también una descripción de cuánto se ha cumplido con respecto a las pautas de vacunación dentro de la población. Y a lo sumo, la información llega a desglosarse en general de los casos confirmados por género, cuál es el pronóstico de los pacientes que están ingresados, la confirmación también de grupos, según grupos etarios y los lugares de detección de los casos. Sin embargo, hay otra información que sería de vital importancia para dar el seguimiento del comportamiento de la enfermedad y cómo también esto puede generar alguna toma de decisiones inmediata y también a futuro con respecto, por ejemplo, en el caso de la situación de las secuelas que tiene la COVID, pero aún falta información, ¿verdad? No sabemos cuánto es el nivel de ocupación de camas hospitalarias respecto a pacientes con COVID,
el total de camas en UCI que están siendo utilizadas, por ejemplo. Y qué interesante sería a estas alturas saber de los vacunados cuántos están en condición de gravedad o en UCI, incluso también para valorar, ¿no?, ya sea el continuar con un esquema de vacunación o con un plan de refuerzo dentro de ese mismo esquema. Entonces todavía creo que hay información que se nos debe para la toma de decisiones. También está el registro del acumulado de casos confirmados y también los casos confirmados por día, que creo que esto ustedes en detalle en el sitio web podríamos observarlos. Lo importante es entonces saber cuáles son los retos y los problemas que los sistemas de salud están enfrentando en este momento. Obviamente, los cambios en los paradigmas en salud es uno de los aspectos que pueden influir, los cambios en los perfiles epidemiológicos y demográficos. No olvidemos que previo a la pandemia existía una atención en salud de enfermedades que ya están siendo objetos también de pandemia a nivel mundial, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que de alguna manera se han visto afectados. El financiamiento dentro de los sistemas de salud es insuficiente, lo que establece como ideal, ¿verdad? La OMS es el 6% que debe de ser del gasto público, del Producto Interno Bruto, lo ideal, ¿verdad? No es que sea suficiente a lo mejor. Las dificultades que existen en la cobertura, la fragmentación y la descoordinación dentro de un sistema, el acceso inequitativo a los servicios, el financiamiento y el gasto público reducido, el uso ineficiente de los recursos y el acceso parcial a medicamentos, entre otros. Entra en juego la calidad de los servicios y el acceso a los medicamentos, al menos del cuadro básico que se establece dentro del sistema. De una manera rápida, ¿qué efectos ha provocado la pandemia en todos los componentes del sistema de salud? Y aquí vamos a analizar desde la parte del liderazgo y la gobernanza, ¿no?, que tiene que ver con esa toma de decisiones a otro nivel, en donde cómo podríamos nosotros caracterizarlo. Eso solo se deja para que usted haga su análisis propio también. Sin embargo, ¿verdad?, las decisiones pueden estar dentro de este nivel, ya sea garantizadas por un protagonismo o porque pudiera visualizarse algún grado de ignorancia, ¿verdad?, en cuanto a esa toma de decisiones, o que otros actores, que a lo mejor no son los técnicos especialistas, quienes están tomando esas decisiones. Eso es muy importante identificar. El financiamiento puede ser y ha significado más gasto. También puede haber una redistribución de los recursos o extraer recursos para dirigirlos en la atención de la pandemia. El personal, que sabemos que es insuficiente, que incluso dentro de la misma distribución que tiene dentro del sistema, también no está distribuido de manera equitativa para poder brindar la atención a la población. Sus insumos o sus recursos de protección frente a la pandemia, también a lo mejor, ¿verdad?, en un inicio fueron insuficientes y habría que valorarse a través de la evaluación del impacto de esta enfermedad si esto es sostenido todavía en el tiempo. También fueron objetos de discriminación, ¿verdad? Se escucharon muchas, se tuvo evidencia de algunas situaciones en particular, incluso hasta entre el mismo profesionales de la salud, por el desconocimiento mismo, que vamos a ver al final en las consideraciones que dentro del primer nivel de atención se nos ha quedado en deuda, ¿no?, el involucramiento dentro del plan de acción de la COVID-19. Los insumos pueden ser catalogados como insuficientes, inadecuados, inequitativos. También hay diferencia entre cada uno de los niveles de atención. La información, si es de calidad, si es a tiempo, oportuna y si está dada con un análisis. Y en cuanto a la prestación, puede ser saturada, desviada o fraccionada, que es lo que veíamos a través de la reorganización de los servicios que se tuvo que hacer de manera reaccionaria, perdiendo la oportunidad el resto de las enfermedades de su seguimiento, de su vigilancia, su control y no digamos la promoción de la salud en relación a ellos. Como hablábamos de que con evidencia se debe de hacer visible el hecho del impacto que ha tenido la pandemia,
Traigo para ustedes este informe, que es una evaluación que se generó a partir de la OPS, en la cual hizo una evaluación de la prestación de los servicios relacionadas con las enfermedades no transmisibles durante la pandemia en las Américas. Esto lo desarrolló en mayo del 2020. Este informe nos presenta datos del impacto en general que ha tenido la pandemia en los servicios en la atención de las enfermedades no transmisibles. Hubo una convocatoria para los países miembros y los datos fueron obtenidos a lo largo de 4 semanas en mayo del 2020, en un momento, esto es de destacarlo, en que se consideraba que en la región de las Américas era el epicentro de la pandemia. Ahí se describe el método de la encuesta y aquí vemos que fueron 35 Estados miembros los convocados a participar, no lo hicieron todo, ¿verdad? Y las personas responsables de cada uno de los programas relacionados con las enfermedades no transmisibles fueron los llamados a llenar esta encuesta. La encuesta no era compleja, ¿verdad? Ya vamos a ver que únicamente eran, al parecer, 13 ítems los que identificaba, lo suficientes como para poder develar en cuanto a ciertos aspectos, ¿verdad? Que fue el uso de los recursos, tanto humanos, también qué tipo de información se generaba en función de mantener la atención en salud, qué recursos fueron destinados para poder darles el seguimiento a pesar de la pandemia, entre otros, como ya lo veremos en detalle. Entonces, las respuestas fueron tratadas de manera confidencial y se presentaron los resultados de la siguiente manera. Todos los países que fueron y que respondieron, que fueron en total 19 de los 28, dijeron que los servicios de las enfermedades crónicas no transmisibles formaban parte de sus planes nacionales de respuesta ante la COVID-19. Esto es importante. No dejaron de lado el continuar la atención de esta enfermedad. También cabe destacar que 6 países, 2, uno en América del Sur y 3 en el Caribe no latino, informaron que no se habían incluido estas enfermedades no transmisibles en su plan de acción en la respuesta al COVID. Imagínense el impacto que esto va a tener en función de que no se dio continuidad a la atención. Y en términos generales, los países de América del Sur y del Caribe no latino tendieron más a incluir estos servicios en sus planes de respuesta al COVID. La mayoría de países, es lo que reveló este informe, estaban indicando, eso sí, que continuaban con el recopilar los datos de las comorbilidades por enfermedades no transmisibles en las personas que tienen COVID-19 y solo 3 señalaron en ese momento que no lo hacían. Ya en detalle, la información se desagregó en estos aspectos. El personal en los servicios en las enfermedades no transmisibles. Lo que reveló es que estos países reasignaron el personal a respuesta específica de la COVID-19. La mayoría de ellos fueron designados al trabajo en la atención de esta enfermedad y lo que redujo entonces el número de funcionarios disponibles o profesionales para llevar la gestión a quienes padecen este tipo de enfermedades. Entonces, todos los países, la mayoría, el 89%, informó que parte de la totalidad del personal se dedicó a brindar apoyo a las actividades de la respuesta de la COVID-19, similar a lo que aquí ocurrió. Al suspenderse las cirugías selectivas, la consulta externa era porque el personal fue reasignado para la atención de la emergencia del COVID. Entonces, aquí en la gráfica ya se muestra cómo fue, si fue reasignado parte del personal o todo el personal. 9, imagínense, de 28 países que respondieron, indicaron que en su totalidad fue reasignado, ¿verdad? Fue parcialmente reasignado todo el personal y parte del personal reasignado a tiempo completo. Fueron 6 de los 28. Y otros, ¿verdad? Que fue uno nada más el que lo indicó, sin reasignación del personal de enfermedades no transmisibles. También se hizo análisis respecto al presupuesto que ya estaba destinado para la atención de las enfermedades no transmisibles y en este caso, si fue reasignado o no para las actividades de la respuesta del COVID. De ellos, lo interesante fue
que, según lo muestra la gráfica, no se reasignaron fondos en 17 de los 28 países, representando el 61%. Luego, estas enfermedades también fueron, en otros entrevistados, 10 países dijeron que no sabían si los fondos para hacer frente de las enfermedades no transmisibles habían sido reasignados a la COVID. O sea, el flujo de información que se da en situaciones como lo que ha generado la COVID-19 también, pues, se vuelve importante, ¿no? Todo el personal debe estar involucrado en conocer qué está sucediendo con el programa que está bajo su responsabilidad. Otro es qué situación pasó con los servicios de las enfermedades no transmisibles. Aquí hubo, según lo plantea, ¿verdad? Hay trastornos en cuanto a los servicios de salud durante la pandemia y también se debió a las adopciones de medidas de confinamiento en general a nivel de la atención primaria. Solo 2 países en este informe informaron que los servicios ambulatorios se cerraron completamente. Los servicios ambulatorios para las enfermedades no transmisibles se siguieron manteniendo con acceso limitado en 18 países, constituyendo el 64%, y completamente abierto en 7. Es decir, que hubo países que mantuvieron la atención a estas enfermedades. En esta figura, no puede ser. En esta figura los tipos de servicios contra las enfermedades no transmisibles afectados durante la COVID-19 fueron no ininterrumpido, las características investigadas, parcialmente interrumpido dado por el color amarillo, completamente interrumpido en rojo y sin respuesta. Entonces aquí podemos observar que en cuanto al manejo de la hipertensión, el 15 de 28 países, el 54% declaró no haberlo interrumpido. Las emergencias cardiovasculares sí se vieron afectadas en un porcentaje del 79%. El manejo de la diabetes y sus complicaciones fue interrumpido en un 46%, parcialmente interrumpido en un 50% y sin respuesta en un 4%, es decir, 1 de los 28. Luego, en el caso de las urgencias dentales, que también se consideraron, el 39% fue no interrumpido contra un 43% que fue parcialmente interrumpido y completamente interrumpido y sin respuesta, que fue en menor proporción. El tratamiento para el cáncer, todas aquellas enfermedades fueron en este caso 61% no interrumpido, el 25%, es decir, 7 de 28 países declararon que sí hubo una interrupción parcial. En este caso no hubo en el tratamiento del cáncer completamente interrupción de la atención. Luego los servicios para el asma, aquí dice que el 57% fue no interrumpido, el 25% parcialmente y sin respuesta en el 4%, es decir, solo un país lo reportó de esa manera. Servicios, Servicios de rehabilitación también se vieron parcialmente interrumpidos, completamente interrumpidos en el 21%, es decir, 6 de los 28, y los servicios de cuidados fueron el 25% no interrumpidos, en un porcentaje del 32% parcialmente, completamente interrumpidos en un 7% y en un 1% sin respuesta. Entonces, en esta forma caracterizó este informe la situación de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles fueron las estrategias que se usaron para mantener los servicios esenciales? Fueron el triaje de pacientes en un 70%, la telemedicina fue también utilizada en un 61%, nuevas maneras de dispensar medicamentos en este tipo de enfermedades del 57%, la derivación de pacientes a sitios alternativos también fue considerado en un 52%, el cambio de tareas 35% y otras modalidades que fueron el 5%.
Como ven, el triage, o sea, el definir si está complicado o no, de acuerdo a la patología o comorbilidad, de acuerdo a la que ya presentaba de base, fue considerado, al igual que la telemedicina y las nuevas formas de dispensar los medicamentos. Al menos, pues entiendo, eso no se evitó. Actividades postergadas, ¿cuáles fueron las que se dejaron de lado o fue la opción de los países? La implementación de encuestas de enfermedades no transmisibles, los programas públicos de detección de enfermedades no transmisibles, hubo baja, ¿no? En el primer nivel de atención, paquete técnico para el manejo de enfermedades cardiovasculares en la atención primaria en salud, fueron las que se postergaron, campañas de comunicación masiva que dentro de un proceso de tanto impacto como es la COVID-19, la información o la comunicación masiva se vuelve fundamental y vital, más cuando hubo servicios que fueron suspendidos, no totalmente, pero sí parcialmente, para evitar, ¿no?, complicaciones a futuro en estos pacientes. Paquetes de OPS para capacitación e implementación de enfermedades no transmisibles y otros, ¿verdad?, que fueron también parte del análisis. También se les solicitó a los países cuáles eran aquellos requerimientos que ellos tenían en función de atender este tipo de enfermedades. Solicitaron desde materiales de comunicación, datos e información, incluso orientación, si ustedes pueden ver aquí, sobre cómo recopilar datos sobre las comorbilidades relacionadas en las enfermedades no transmisibles en los pacientes que tienen COVID-19, lo que implica entonces tener de la mano la investigación para dar respuestas a estas pautas de actuación ante las consecuencias del COVID. Entonces, hay un trabajo importante dentro de la salud pública en relación a esta enfermedad. Otros solicitaron asesoramiento técnico y otros establecimiento de capacidad a través de la telemedicina, de consultas virtuales, capacitación en reuniones virtuales, como brindar tratamiento a los pacientes con COVID-19 que tienen una enfermedad no transmisible, por ejemplo. Las conclusiones así de manera general y rápida, ¿verdad?, es que se presenta que al final estas enfermedades fueron afectadas por la COVID-19. No en todos los países, muchos adaptaron su situación de salud y de servicios, preservando la atención en relación a ellos. La breve encuesta que se realizó también arrojó información sobre las necesidades técnicas y de información que los directores de programas de salud tuvieron en relación a la pandemia. Eso, lo que se pretende, como siempre en toda investigación, es tener una estrategia o una propuesta de intervención, y ahí esto lo que establece que va a sentar la base de actividades futuras de cooperación técnica entre los Estados miembros y el programa de OPS. Sin embargo, eso no resta que cada país en su realidad debe de estar actuando de manera inmediata y con visión a largo plazo de la atención de estas morbilidades. Y aquí la pregunta casi para finalizar: ¿y el primer nivel de atención dentro de la adaptación de los servicios? ¿Qué rol ha jugado ante la pandemia? Ante evitar el colapso del sistema en la atención en salud, ¿se ha considerado si los profesionales de la salud, incluido el personal de apoyo y administrativo, está suficientemente capacitado en conocimiento, actualizado, manejo, medidas de bioseguridad? ¿Cuentan con los equipos y los recursos necesarios? En general, también la salud mental y el fomento del autocuidado ha sido considerado dentro del personal de salud. El sistema de referencia y contrarreferencia también está listo y ha funcionado de manera tal que permita darle el seguimiento a los pacientes atendidos en los niveles de mayor complejidad. Esas son interrogantes que también a nivel del nivel de atención deberían de buscarse. Finalmente, las consideraciones. ¿Qué podemos decir del papel que han jugado nuestros sistemas de salud? Se evidencian sistemas de salud débiles, con el desafío de tener un primer nivel de atención fortalecido, con capacidad para ser, tal como lo dice nuestra política de salud, la puerta de entrada al sistema y evitar, en este caso, el colapso de los otros niveles. La vigilancia epidemiológica a nivel comunitario se vuelve crucial y en el marco de la pandemia se han agudizado otros problemas de salud pública, por ejemplo, el aumento de la tasa de mortalidad de otras enfermedades, la desviación de prestación de servicios,
la reducción de coberturas de vacunación del esquema que ya contábamos previo a la pandemia y la postergación de citas, entre otros efectos. Las medidas tomadas ante el COVID-19 son de carácter preventivo a nivel individual y colectivo, como las estrategias no farmacológicas, la vacunación también, el tamizaje. Otras han sido de carácter asistencial a predominio del segundo y tercer nivel, donde ha habido una reacomodación, ¿no?, de recursos, de insumos y del mismo personal, como ya lo describimos. En términos epidemiológicos, se requiere un sistema de vigilancia capaz de brindar la información oportuna, de calidad, confiable, con el mínimo de su registro. Por ejemplo, debe de evidenciar en cuanto al exceso de muertes, que son el número de muertes en exceso menos el número de muertes oficiales, dividido entre las muertes oficiales, por 100. Entonces, este es un indicador que también puede determinar la medida del impacto y cuáles son las intervenciones que debemos de hacer. El país tiene alrededor de más del 250%. La investigación en este momento se vuelve fundamental. Es importante generar nuestra propia evidencia en cuanto, por ejemplo, a la circulación de variantes, la adherencia de la población a las medidas de prevención no farmacológicas. Y esto también va en antagonismo con las medidas que el ente rector está permitiendo, que generan que estas medidas que son de responsabilidad individual se conviertan también en un factor de riesgo en una población en general. Y no digamos a nuestras propias familias, ¿verdad?, que de acuerdo a que si no se suspenden, por ejemplo, eventos de gran concentración o partidos de fútbol, esto siempre va a ocasionar el riesgo y, por tanto, un alza en los casos. Mantener informada a la población se vuelve fundamental, lo cual generaría confianza y el aceptar las estrategias de prevención, control, se convierte en corresponsable de esta manera de su cuidado, así como de los demás. Si no está bien informado, muy difícilmente va a aceptar que es parte de su responsabilidad también el cuidar a los demás. Como en el resto de países, el desempeño del sistema de salud se ha visto impactado por la fragmentación, el presupuesto insuficiente, recursos humanos en salud insuficientes para atender la demanda en salud en condiciones de pandemia se ha manifestado aún en mayor proporción. Y se ha dado una respuesta ante la emergencia que ha permitido mitigar las necesidades de atención, pero existen oportunidades de mejora en la política de gestión de recursos que es conveniente que sean asumidas no solo desde una perspectiva a corto plazo, sino con la posibilidad de mejora a mediano y largo plazo. Se hace necesario, por tanto, un plan de respuesta ante el COVID que incluya las enfermedades infecciosas y no transmisibles, con estrategias para favorecer el mantenimiento de su vigilancia, diagnóstico, tratamiento, control y prevención de complicaciones. Hasta hoy se ha demostrado lo cambiante de la realidad de la salud pública. Sin embargo, es un reto para el sistema de salud no solo el estar preparado, ya que la pandemia nos ha venido a reafirmar el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de salud. Por tanto, también si se considera la piedra angular del sistema y lo valioso que tiene también nuestro sistema para la atención en salud de nuestra población, se debe preservar su salud, su seguridad, sus condiciones laborales, su capacitación. También se debe de velar por un sistema de recompensa y remuneración, sobre todo respetando su integridad como persona. Creo que este es sumamente fundamental para la atención. Se fatigan, nos cansamos y el sistema aparentemente se ha vuelto tan rígido que no permite el mantener incluso parte en su salud mental, que esto puede contribuir a mejorar la atención en nuestros pacientes. Y esto era lo que tenía de compartir para ustedes. Les agradezco su atención. Espero no haber fatigado, ¿verdad? Y quedaría a la espera de sus comentarios y sus respuestas en el espacio que para ello así se ha designado. Muchísimas gracias.